Buenos días. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, comenzando con el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la libertad de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está bien hasta allí en cuanto a la lectura. Como todos sabemos, la carta a los romanos es la carta del Evangelio. Y
el apóstol viene desarrollando esta doctrina del Evangelio, de la salvación, la justificación por la fe, la justificación por la gracia de Dios, la justificación en su sangre. Pero en estos 3 capítulos, 6, 7 y 8, el apóstol está tratando acerca de esta salvación, de esta justificación, el tema de la santificación. Y para eso él trata el asunto del pecado, la naturaleza humana, pecaminosa, adámica, que hay en cada persona y continúa en el creyente, porque en el capítulo 7 el apóstol dice: el pecado que mora en mí. Entonces en capítulo 6 comienza él a tratar el asunto de la santificación, y allí habla de la base de esa santificación, la muerte de Cristo. Es por la muerte de Cristo que Dios nos ha separado del pecado y del mundo y nos reserva para Él. Pero también allí en el capítulo 6 se está hablando de los resultados de la santificación. Y capítulo 7, él nos demuestra que la santificación no viene por la ley, que más bien la ley muestra la gravedad y la ruina del pecado en el ser humano, en el hombre. Y en capítulo 6, él nos está mostrando y capítulo 7 y capítulo 6, capítulo 8, nos muestra 3 leyes. La ley del pecado, que está en nuestros miembros, como dice en capítulo 7, es una ley que tiene poder, pero no tiene ningún derecho, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos y ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Capítulo 5, versículos 5 y 6. En el capítulo 7 también encontramos que hay la ley que tiene el derecho, pero no tiene ningún poder, como dice capítulo 8, que dice que era débil por la carne, no tiene poder para salvar, no tiene poder para santificar. Pero en capítulo 8 habla de otro poder, que es el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y él dice: me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, esta ley no solamente tiene el derecho, también tiene el poder para salvar y para santificar. Entonces, en capítulo 8, el apóstol está tratando este asunto de la salvación y llega a su punto más elevado, a la cumbre, como termina diciendo: por medio de él somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, comienza en capítulo 7 hablando de que no hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, de ninguna manera. No hay condenación. Y él dice que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por medio del Evangelio, el Evangelio alcanza esa justicia que ha sido testificada por la ley y por los profetas, como dice en el capítulo 3. Ahora,
más adelante, él dice, ¿quién acusa? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todo esto sobre el fundamento inconmovible de la obra que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor. Y por eso lo menciona en capítulo 6 y aquí en capítulo 7, donde dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y lo vuelve a mencionar en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no lo hará también con él todas las cosas? Entonces el fundamento es la obra perfecta del Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Y esta obra ha hecho posible la venida del Espíritu Santo para morar en el creyente. Entonces, aquí la Biblia tiene un tema tan fundamental que es la doctrina del Espíritu Santo, una de las personas de la deidad. Y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, además de ser una doctrina fundamental, es una doctrina interesante. Y en este capítulo trata ese tema del Espíritu Santo en relación con el creyente, como la respuesta a la ley, al poder del pecado en el creyente. Hay otra ley superior, poderosa, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la primera referencia que tenemos al Espíritu Santo la tenemos en capítulo 7, capítulo 5, versículo 5, como ya he indicado, y en capítulo 7 y versículo 6 habla del régimen nuevo del Espíritu. Y ahora en capítulo 7, cuando él está hablando de la lucha tan grande que él sostuvo como un pecador, como un hombre con participante de la naturaleza pecaminosa, él dice, el pecado que mora en mí, no hace ninguna mención al Espíritu de Dios. Pero aquí en capítulo 7, casi 20 veces hace mención del Espíritu de Dios. Y en este capítulo, la primera mención que hace del Espíritu de vida. El Espíritu, dijo el Señor, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Mis palabras son Espíritu y son vida. Entonces, el Espíritu de Dios es el Espíritu de vida, porque es el Espíritu que imparte vida. El Señor en capítulo 3 de Juan dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu. El Espíritu es el Espíritu de vida, el que da vida al pecador, el que le imparte la vida. Pablo, escribiendo a Tito, dice la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hemos llegado a tener vida por el Espíritu de Dios. Efesios 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. El Espíritu de vida. Entonces aquí dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
aquí el apóstol se regocija en que ha alcanzado la vida y el triunfo sobre el pecado. Pero luego tenemos que este mismo espíritu es el espíritu de santidad. Allá en capítulo 1, en relación al Señor, dice, según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y la carta a los tesalonicenses nos habla que la santificación en el Espíritu Santo, con Primera de Pedro capítulo 1 también, la santificación en el Espíritu Santo. Entonces, en este capítulo, la santificación viene dada por el Espíritu Santo. Y por eso, en el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el Espíritu es el que santifica, pero también es el Espíritu de poder, el poder sobre el pecado, de manera que la salvación no solamente consiste en librarnos de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado. Mientras vivimos aquí en el mundo, la obra de Cristo ha hecho posible que el Espíritu de Dios llegue a morar en el creyente. Como dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cada verdadero creyente, cada verdadero cristiano, tiene el Espíritu de Dios morando en él. Pero es importante lo que nos dice, hablando de este poder, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Aquí nos está diciendo el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el poder, Efesios 1, que operó en Cristo resucitándole de los muertos, es el poder de Dios. Bueno, el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros vivificará también nuestros cuerpos mortales. El cuerpo en verdad está muerto, es decir, el cuerpo a causa del pecado está bajo la sentencia de la muerte, va a morir. Si el Señor no viene antes, el cuerpo va a morir y eso es a causa del pecado. Pero el Espíritu en nosotros tiene vida por el Espíritu Santo y vivificará también nuestros cuerpos mortales. Eso está hablando de la resurrección. Un día este Espíritu que mora en nosotros va a actuar también en la resurrección del creyente. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De manera que se está refiriendo a la resurrección, a la redención del cuerpo. Y la otra cosa que encontramos aquí es la intercesión. Hay otras cosas que, como es la adopción y la guía del Espíritu Santo al creyente, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu guía al creyente en la voluntad de Dios a obedecer su palabra en este mundo. De manera que aún en este cuerpo, en este mundo, en este tiempo, el creyente puede vivir una vida victoriosa, agradando a Dios, porque tiene el Espíritu de Cristo guiándole, el Espíritu de Dios morando en él. Entonces hay otro punto que es la adopción, pero vamos a pasar más bien por cuestión de tiempo, a la intercesión.
que lo tenemos más adelante. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros, versículo 26. Ese es otro aspecto de la obra de Cristo en el creyente, intercediendo. Más adelante dice que el Señor subió al cielo, intercede por nosotros, pero aquí Él intercede. Y en cuanto a la oración, dice en el versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu mismo intercede por nosotros en la oración. Es decir, hay un lenguaje que no podemos expresar en palabras, pero el Espíritu de Dios sabe. El Señor sabe cuál es la intención del Espíritu porque Él intercede por nosotros. Dice con gemidos indecibles. De manera que hay un auxilio, hay un recurso que para el creyente delante de Dios expresar, llevar sus súplicas, sus oraciones, muchas veces no sabe cómo expresarlo, pero el Espíritu interpreta, el Espíritu intercede por los santos. Finalmente tenemos la glorificación. Por eso dije al principio que el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo en este capítulo llega al punto más elevado de este tema de la justicia de Dios con el triunfo y la victoria del creyente por medio de la obra de Cristo y con tener el Espíritu Santo morando en él. Por eso dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, en el capítulo comienza hablando de no hay condenación y termina no hay dos veces, no hay separación. No hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna separación. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. No hay condenación, no hay separación. Pero lo que hemos comentado antes de esto, en el centro del capítulo, no hay derrota, no hay derrota. Y todo esto viene dado por la obra magnífica, perfecta del Espíritu Santo en todos aquellos que hemos sido justificados por haber creído en el Señor Jesucristo, por su obra en la cruz, por la gracia de Dios, por la sangre derramada, y lo hemos alcanzado por la fe. Que el Señor nos ayude, que Él prospere su palabra en nosotros y podamos tener esta base tan fundamental en nuestra vida, que nuestra salvación es segura en Él y podemos vivir una vida aquí de santidad, apartado del pecado, porque hay un poder disponible, un poder al alcance de todo aquel que ha creído en el Señor. De manera que no hay excusa para vivir una vida esclavizada en el pecado, una vida practicando el pecado, porque hay un poder superior que es el poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente.